he hablado con alguien aquí por la primera vez y dicen que están contentos sobre este mensaje. Hemos estado hablando sobre la gran tribulación. No, ningún pastor decide predicar sobre el momento más oscuro la primera vez que visitas una iglesia. Buenos días, gracias por estar aquí. Hemos estado yendo a través del libro de Mateo, capítulo 24. Los discípulos preguntan a Jesús 3 preguntas. Le preguntan sobre los tiempos finales, cuando todas estas cosas van a pasar, cuáles serán las señales de su venida y qué va a ser el fin del siglo. La pregunta de las edades. ¿Cómo es que esto sucede totalmente? ¿Cómo es que esto llega al final? Muchas veces cuando escuchamos estas cosas, estas conversaciones y empezamos a hablar de esto y escuchamos esto y hablamos de esto y vamos a hacer lo que hemos estado haciendo las últimas semanas. Vamos a hablar sobre el capítulo 24 y ahí simplemente Él nos encamina a través de las preguntas. De esta manera, hay pedazos que nos iluminan de una cosa de lo que vamos a estar hablando ahora, de esto de lo que vamos a hablar. Esta es la tribulación, este es el futuro. Esto es como todo se empaca y de repente vamos de regreso y esas son los cuatro pedazos. Las señales generales, los falsos profetas, las difamaciones de guerras, rumores de guerras, terremotos, pero nada más es el principio de los dolores de parto, pero él aún no viene. Entonces, el próximo pedazo empieza donde vamos y vemos un periodo de tribulación. Vamos a hablar un poquito más al respecto en pocos minutos. Entonces dice que va a haber un tiempo de gran tribulación que va a ser totalmente terrífico. Las buenas noticias es que mientras se ve más oscuro, vamos a ver esto el próximo domingo. Vamos a hablar sobre esto, sobre el milenio del reino, de donde el Señor reina por un milenio de 1000 años. Entonces, eso es donde hemos estado, donde vamos a ir. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 15. Si usted tiene una Biblia, yo sé que muchas veces es fácil ver a la pantalla, pero yo los quiero animar a que abran la Biblia. Si usted va al capítulo 24 de Mateo y usted habla su Biblia físicamente o electrónicamente, yo quiero que por favor tornen al libro de Mateo. En el libro, también vamos a ver al libro de Daniel, y la razón por la cual vamos a ver es porque... la razón por la cual menciono eso es porque es algo difícil de encontrar. Está muchas páginas atrás. Vamos a hablar de eso en un momento. En Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús introduce 3 palabras que, aunque usted las haya escuchado antes, aunque las haya estudiado antes, se puede detener por un momento y puede decir, ¿qué significa eso? Y vamos a invertir parte del tiempo hablando de eso y vamos a tornar a capítulo 24, verso 13 y 15, y dice, cuando veas la abominación desoladora, si usted puede ver al verso 14 antes que dice, el final vendrá. Entonces el final vendrá. Cuando usted vea la abominación desoladora, usted sabrá que esto está a punto de suceder. ¿Se recuerdan la pregunta a los discípulos? ¿Cuál será la señal del final? Ahora la respuesta es, cuando ustedes vean la abominación desoladora, el fin habrá venido. Entonces esto es algo que hemos hablado, o que ha sido hablado por el profeta Daniel, es en el lugar santísimo, donde dice, deje el lector entender y dejen aquellos que están en Judea volar hacia las montañas. El que esté encima de la casa no regrese a tomar lo que dejó detrás, y no regrese a tomar su capa. Y aquellas que estén embarazadas, hay de ellas, velad que nuestra huida no sea en día de reposo, porque habrá gran tribulación. Estamos hablando de lo peor de la tribulación que jamás ha sucedido o que jamás volverá a suceder.
Ese es el tema de nuestra conversación ahora. Y empieza por darnos una remarca, 3 palabras: la abominación desoladora. Vamos a entender un poquito de eso para que entendamos de lo que se trata y podamos estar atentos. Si miramos al libro de Daniel, también vamos a ver esto desde el punto de vista histórico, para verlo una vez más, para tratar de comprenderlo, porque esto es importante, comprender donde estamos sentados aero, la tribulación donde vamos a estar y la gran tribulación que va a estar antes del retorno de Cristo. Y vamos a poner esto en el apropiado contexto. Entonces, esto es fascinante cuando Jesús dice la abominación desoladora que ha sido hablada por el profeta Daniel. Entonces dice Jesús, deje que el lector entienda. Jesús dice, ustedes están leyendo eso, ustedes necesitan saber esto. Por eso es que dice, deje el lector entender, o el lector que entienda. Él está diciendo a sus discípulos, ustedes saben esto porque ustedes han leído a Daniel. Y muchos de nosotros hemos leído parte del libro de Daniel, sobre Daniel siendo tomado a Babilonia, Daniel y los leones y todas esas cosas. Entonces es al final donde se convierte bien profético y empezamos a leer esto y nosotros decimos, no sé qué esto tiene que ver con esto, pero ahora es cuando Jesús dice, ustedes necesitan entender Daniel, y él llama al profeta Daniel. Y Jesús lo reconoce como profeta, Jesús lo reconoce como autoridad, y con autoridad lo que Daniel dice como algo correcto, que Daniel, una profecía que Daniel dio 700 años antes de Jesús como una palabra legítima. Entonces Jesús dice, yo ni siquiera necesito explicarles esto porque Daniel ya les dijo esto que iba a suceder. Entonces eso me causa a mí, Jesús dice, nosotros necesitamos conocer a Daniel, entonces necesitamos conocer a Daniel. Ahí mismo en el libro de Daniel, en el Daniel capítulo 9, en Daniel capítulo 9, vamos a ver unas cosas básicas de la información sobre esta profecía. En 3 versículos, en 3 diferentes capítulos del libro de Daniel. Hay mucho más. Yo estuve batallando esta semana. ¿Dónde empiezo? ¿Cómo termino? ¿Cómo puedo dar esto? El Señor, para yo poder ir ahí es algo radical últimamente. Hay mucha información para agarrar. Entonces podemos tomar las palabras de Jesús, y porque Jesús dice, ok, vamos a ir a Daniel y vamos a estudiar un poquito de Daniel y vamos a probablemente hablar una de las cosas más complejas, difíciles de entender sobre las secciones de la Escritura. Tal vez algo para empezar mientras ustedes empiezan a estudiar. Entonces, vamos a ver a Daniel capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, verso 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Entonces dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Este es uno de los tiempos más oscuros de la historia, 3 y medio de la historia que van a suceder, y cuando leemos al respecto, esto es algo pesado. Cuando el ángel se muestra a hablar a Daniel para expresar esta información, es algo difícil de escuchar. Y él le dice, yo quiero que tú sepas que tú eres profundamente amado. Yo quiero que escuchemos esto porque mientras recibimos estas palabras, el Señor te apunta a ti y Él dice, Dios dice, yo quiero que tú sepas que tú eres muy amado. Esto es lo que a esto me refiero cuando dice que es algo fuerte. Hay 7 semanas, habla sobre las 70 semanas. En la enseñanza de la profecía habla de las 70 semanas de Daniel. Es un tiempo periódico de la profecía. Es un exacto periodo de tiempo. Eso es algo que podemos ver. 70 semanas, no está hablando de 70 semanas de días, sino 70 semanas de años.
70 semanas, 7 años, eso es lo que esto es. Entonces, cuando está explicando esto, eso es lo que toma lugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el resto de este pasaje? Hay un pasaje cuando este reloj empieza a moverse. Entonces empieza a moverse 70 semanas desde el tiempo de Artajerjes, cuando él hace una declaración de que ellos necesitaban reconstruir Jerusalén. En ese momento el reloj empieza a moverse. Entonces, espérenme a que yo llegue allá. Entonces, 70 semanas han sido declaradas sobre tu pueblo para terminar la transgresión y ponerle final a la iniquidad y poner todo esto a justicia y juicio en el más ungido y santo lugar. Paremos ahí. ¿Se recuerdan cómo fue que las cosas se desgraciaron un poco? Estamos lidiando con esto en todos aspectos de la vida. Y entonces Dios está lidiando con ese proceso de lidiar con el pecado. Entonces, al punto de llegar a la cruz, entonces se nos es dado un periodo de tiempo para responder al regalo de la gracia, para confiar en Jesús. Y hay un tiempo final donde aquellos que no han respondido a ese llamado tendrán que responder a ese llamado al final. En el verso 25 dice, tengamos entendimiento. Entonces, hay un periodo de tiempo en esta conversación y Daniel dice, Jesús dice, cuando el tiempo venga, necesitamos entender esto, dice Jesús, que desde en el inicio del tiempo hasta el final, entonces pasa esto en el periodo histórico con Artajerjes. En ese momento habrán 70 semanas, entonces habrán 62 semanas, pero en un periodo de tiempo difícil. Aquellos que son expertos y que pueden hacer las matemáticas de 69 semanas, haciendo las matemáticas, sobran 7 semanas y hay un periodo de ajuste. Hay 483 años. 483 años, y ese es el periodo de tiempo donde se declara la reconstrucción del templo hasta el periodo de Jesús. Y esto ha sucedido fenomenalmente en un tiempo exacto, de que es increíble que 700 años antes de que Jesús es crucificado, ese tiempo cronológico acontece exactamente. Entonces después dice esto, desde la venida del ungido, el príncipe será levantado y después de 62 semanas un ungido será cortado. Hay un lapso de tiempo entre el tiempo en que Jesús es crucificado y las personas del príncipe que ha de venir destruirán el santuario. Y entonces habrá gran inundación y desolación será declarada. En el versículo 27, Daniel capítulo 9, versículo 27 es bien importante porque esto pone todo junto. He leído muchos versículos aquí, pero este es extremadamente importante. Y él hará un pacto grande con muchos por una semana. ¿Han escuchado del anticristo? A él se refiere en este pasaje. El anticristo va a empezar al principio de la 70 semana de Daniel, hará un pacto de paz con Israel y ellos van a pararse y van buscando paz y aparentemente van a estar constantemente traer paz en tiempos de guerra, y en estos tiempos en los que el anticristo va a venir, él va a decir, yo puedo hacer esto correctamente, yo voy a traer paz, y la gente va a decir, sí, por favor, hazlo. Por eso dice que va a ser un pacto con muchos. Y estamos hablando de las 70 semanas. Será un año, un periodo de tiempo de 7 años. Como mencioné anteriormente, dolor de parto y tribulación. Los primeros 3 años y medio que será tomado por un acuerdo de paz que se llegará a cabo. Y por la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, después de estos 3 años y medio, hará cesar el sacrificio hasta
hasta que el decreto es declarado en la desolación. Algo va a pasar. Esto es lo que Jesús está hablando. Una abominación desoladora. Algo va a pasar que va a traer desolación al templo, porque dice que la ofrenda va a cesar. Daniel capítulo 12, un verso más de Daniel, y vamos a tener que parar ahí por Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 9 al 12, dice: ve por tu camino, Daniel, porque las palabras son selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y serán en sí mismos emblanquecidos, pero el impío actuará impíamente y ningún impío entenderá, pero aquellos que son sabios, ellos entenderán. Y escuche cuidadosamente. Déjame parar ahí. Quiero parar ahí por un momento. Él dice que este libro está sellado hasta los tiempos del fin. Y significa que hay algunas cosas en este libro que realmente no completamente entendemos hasta el tiempo del fin. Pero dice que aquellos que son sabios van a crecer, van a ser refinados, los impíos van a continuar actuando más impíamente, pero aquellos que son sabios entenderán. Jesús está diciendo en Mateo 24, dice: ustedes necesitan entender, Daniel. Dejen que el lector entienda. ¿Quién es el lector? Nosotros. Entonces es Jesús hablándonos a nosotros que realmente tenemos que entender estas cosas. Nosotros necesitamos entender eso porque, ¿saben qué? Algunos no van a entender, pero más adelante, más cerca del fin, lo más que esto en Daniel se va a empezar a tomar vida y a tomar sentido, de que comprendemos que el sacrificio continuo va a ser quitado y la abominación que será desoladora. Habrán entonces 1290 días. Bendecido sea aquel que llegue al año 1335. Hemos hablado de estas 70 semanas de Daniel, hemos hablado de las 62 que ya ocurrieron, de las 69 que ya ocurrieron, y este último tiempo final de una semana que está pendiente. Cuando lleguemos a la semana de la gran tribulación, cualquier cosa que sea esto que significa la abominación desoladora, llegará el día cuando todo esto se termine. Habrá 1290 días, 1335 días. Podemos contar exactamente hasta que estas cosas sucedan. La Biblia es exacta, y cuando miramos a los historiadores, cuando ellos nos proyectan las 69 semanas desde que empezó hasta que terminó, esto es exactamente correcto. Y pasó 700 años después de la profecía de Daniel. Y estamos aquí viviendo, esperando la última semana de la profecía. Y Jesús dice en capítulo 24, en el versículo 14, entonces el fin vendrá. Entonces él brinca al verso 15. Cuando vean la abominación desoladora, sabrán que solamente hay unos cuantos días restantes, 1335, para que Jesús venga y derrame su justicia para hacer todo correctamente. Jesús nos apunta a Daniel. Miremos un poco de historia por un momento fascinante. Ellos deberían de conocer a Daniel. Ellos conocían a Daniel, conocían la historia. 2 siglos antes de que Jesús decía esto, un líder llamado Antíoco Epífano, él adherió a Epífano a su nombre mismo, que significa el Dios que aparece. Él mismo se llamó Dios y se mofó de él mismo llamándose Dios. Él era tirano, era excéntrico. Él hasta puso su cara en una moneda. Él odiaba a las personas judías. Él quería erradicar al pueblo judío. Este líder que impuso que fuera ilegal practicar sus sacrificios. Él mandó a muchos de sus soldados a buscar en las casas de las personas, y si ellos tenían una tora, él los forzaba a moverse y los forzaba a adorar las falsas identidades o deidades que él adoraba.
él entonces levantó un altar pagano en el templo. Entonces él removió las cosas del templo, todo lo que era de valor del templo de Dios. Y hizo que no quería que las personas siguieran a sus dioses. Y en ese templo, un sacerdote sacrificó un cerdo en el altar, lo cual era no santo, algo no santo. Y eso fue declarado a la gente judía como una abominación desoladora. Pero ellos contaminaron el templo. Entonces, aún más, cuando miramos esto en el lugar santo o santísimo, se levantó una estatua de Zeus para que la gente la adorara. Esto no fue nada bueno. Entonces sucedió una revolución espontánea. Tal vez reconocemos el nombre de historia y fue revuelto Madatías y Macabeos. Dicen que estas personas respondieron a esta oposición y se levantó una revolución y se sentaron para detener esto, pero estos macabeos pelearon con una intensidad para ganar y últimamente retomaron Jerusalén y el templo. Y al final de haber peleado por 3 años de toda esta pelea, después de que esta abominación empezó y tomó lugar, ellos vinieron al templo después de haberlo reposeído. Ellos tenían la menorá y no podían encontrar ningún aceite para poder encender la lámpara, y finalmente encontraron esta botella de aceite y la llenaron y la encendieron. Entonces esas luces duraron por 8 días hasta que terminaron de quemarse. Y ese fue el principio de lo que las personas celebran conocido como Hanukkah, la fiesta de la dedicación, algo muy interesante. Esto se convirtió en una fiesta en Jerusalén, recordando lo que Dios había hecho por ellos, conocido como la fiesta de la dedicación. Jesús realmente fue a esa fiesta. De regreso a Mateo capítulo 24, cuando vemos la abominación desoladora, entendemos la historia. Pocas observaciones mientras miramos a Mateo capítulo 24, cuando miramos la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel presentarse en el templo. Eso significa que tiene que haber un templo. Si usted va a Jerusalén ahora, si usted va al monte de Jerusalén ahora, va a ver que no hay templo. Hay una cosa grande de oro que se llama la Doma de Roca. El templo fue destruido en el año. El templo fue destruido en el año entre el año 70 y 80. Pasa en esa localidad. Creemos que si esto pasa en este momento, podría ser un desastre político en uno de los lugares más santos del mundo. Y como sea, de alguna forma el templo tiene que ir en ese lugar para que esto acontezca. Entonces, ¿cómo esto va a pasar? No estamos seguros, pero lo que sí sabemos, de acuerdo a lo que leemos en Daniel, es que en el principio de la tribulación el anticristo va a llegar y va a ofrecerle paz a la gente judía. Y como resultado van a poder reconstruir su templo, van a poder ofrecer sacrificio y van a decir, oh, esto es maravilloso. Y a la mitad de esto, después de 3 años y medio, el anticristo viene a este templo y lo desola, lo deja en desolación de alguna manera, ofrece sacrificio en ese altar, se levanta a sí mismo como Dios para ser adorado. Y el verso nos dice que a ese punto Daniel dice que los sacrificios cesan
Y eso es el acto del final de los tiempos. ¿Cómo sabemos que son los últimos tiempos? Es en ese momento que la abominación desoladora pasa y los finales días de la historia del ser humano empiezan a acontecer para el milenio, para la etapa conocida como el milenio. Vamos a leer el capítulo 24, versículo 15 al 17 nuevamente. Y dice, y habrá gran tribulación de la manera que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y nunca la habrá. Hay algo que dice, no habrá algo similar a esto. Hay cosas terríficas que han pasado en el pasado. Podemos recordar el holocausto con la muerte de los judíos, como cuántos judíos fueron muertos en el holocausto. Miremos a lo que Zacarías dice sobre los tiempos finales. Dice que 2/3 partes de los judíos van a morir, no como ninguna otro acontecimiento en el pasado. En los tiempos finales va a ser peor. Yo amo poder ir al libro de Zacarías. La razón por la cual quiero ir al libro de Zacarías es porque hay versos muy importantes aquí. Si leemos el libro de Revelaciones, leemos sobre los 7 años de la tribulación. Es un tiempo horrificante o terrífico. Pero en el libro de Zacarías, capítulo 13, nos enseña al principio de la conversación que hemos tenido sobre los tiempos finales. Vamos a hablar de eso vamos a leer capítulo 13 del libro de Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Todos los eventos que están sucediendo, que vamos a tener a nivel mundial, pero el próximo verso en el libro de Mateo dice, si están en este lugar, váyanse. Si están en este lugar, váyanse. No se queden ahí, váyanse. Va a haber una crisis humanitaria en ese tiempo como jamás lo ha habido a ese punto. Y Dios nos advierte de destrucción. En el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 9, dice, y pondré esta tercera parte en el fuego y los refinaré como quien refina la plata y los voy a probar como quien prueba el oro y el oro fino. Para llegar al punto, para llegar a hacer fino el oro, y dice, llamarán a mi nombre y yo les responderé. Les diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Ustedes tal vez recuerden el final de Mateo capítulo 23. Les dije la historia de cómo Jesús llegó al templo una última vez. Y mientras su corazón se rompe, él habla sobre cómo es que no lo han recibido, cómo es que sus corazones son endurecidos. Y mientras él camina fuera del templo, camina por la última vez fuera del templo, y él dice, hay una desolación, hay una destrucción que viene. Estamos leyéndolo acá. Mientras él camina afuera por la última vez, él empieza a llorar y dice, oh Israel, ¿cómo hubiera deseado? Él ama a su gente. Él llega a cierto punto que dice, ustedes están en su propio mundo y no voy a volver aquí otra vez hasta que ustedes tal vez recuerdan aquí en este pasaje, en el versículo último del capítulo 23, hasta que ustedes, el pueblo judío diga, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ahí mismo, en el libro de Zacarías, ahí es donde él mira hacia adelante y dice, muchos van a ser muertos en este tiempo, pero hay un momento en el que van a llegar, el pueblo va a llegar a un momento de intensidad y van a ser purificados en fuego y van a invitarle a él a sus vidas. Daniel capítulo 12, quiero llevarlos ahí una vez más. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2, dice, habrá un tiempo y una tribulación cual no la ha habido ni la habrá jamás hasta entonces, pero en ese tiempo tu gente va a ser
será liberada. ¿Quiénes? Aquellos que sean sus nombres encontrados en el libro de la Biblia. En el libro de la vida, el libro de Apocalipsis habla del libro de la vida. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. También el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 2, habla de tener nuestro nombre en el libro de la vida. Jesús vino a este mundo a lidiar con este mismo problema y va a suceder una vez más para finalizar todas estas cosas y venir y darnos esa oportunidad de responder y confiar en Él. Solo les ruego que si ustedes nunca han tenido su nombre escrito en el libro de la vida, hay un libro en el cielo que si tú pones tu confianza en Él, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y si tú no tienes tu nombre en ese libro de la vida, tú vas a pasar la eternidad separado de Dios. Él te llama y Él te continúa llamando, y su pasión y su sufrimiento fue la causa. Estamos pensando esta semana sobre la gran tribulación, estas 3 semanas y media. ¿Qué hacemos con este mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo podemos hacer algo en mi vida? He mencionado eso, lo he hecho claro. Asegúrate que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Es una de esas cosas que hay muchas escrituras aquí, hay algunas escrituras y decimos, no estoy seguro, puede suceder antes, después, hay algo que estoy perdiéndome acá. Pero mientras estudiamos, nuestra mente va atrás y hacia adelante, pero solamente esto es lo que más importa, que tu nombre esté en el libro de la vida. Una de las cosas que hemos hablado sobre a través de todo este mensaje y todo este estudio es escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús, el dolor de parto, la tribulación, la gran tribulación y Cristo viene. Entonces, lo único que puedo decir es, escucha a Jesús, escucha a Jesús. Él dice, no conoce a Daniel, entiende estas cosas. Es fácilmente para nosotros a veces decir, yo no quiero saber, yo no quiero tener malos pensamientos, pero hacer esto sería quedarnos no preparados para las cosas que van a suceder. Ese es un gran riesgo. Jesús dice, eso es lo que Jesús dice acá, de lo que habla Él aquí. El lector entienda, tenemos que entender estas cosas. Y mientras miramos ahora es bien entendible si básicamente podamos ver esto. Jesús dice, necesitamos entender esto, pero esta es la noticia buena. Quiero que vengan la próxima semana. Si esto se vio algo oscuro, yo quiero que la próxima semana vengan a escuchar lo que Jesús promete, y Jesús promete regresar. Eso es lo que vamos a estar viendo, vamos a estar emocionados de ver esto. Tenemos 4 pasajes bien específicos sobre la venida de Cristo. Vamos a hablar de eso la próxima semana, vamos a celebrar eso la próxima semana y vamos a hablar sobre Revelación. En Revelación, el último capítulo dice, vengo pronto. No importa dónde estemos, en la tribulación, en la gran tribulación, donde sea que estemos, el tiempo es corto y Él dice, yo vengo pronto. Bendito sea el que mantiene la palabra de la profecía de estos libros o de este libro. Importa que estudiemos la Biblia, es importante. El que lee las palabras de este libro, bendito sea el que las lee fuertemente. Si tienes a Jesús, si conoces a Jesús, tienes esperanza, tienes gozo, tienes alegría, sabes que Él te cuida, que Él te protege. Es de gran ayuda el saber que Él nos ha dado esta palabra. Le adoramos, le respondemos a la verdad que hemos escuchado aquí. Señor, tornamos nuestros ojos a ti y decimos, Señor, ven pronto, en tu nombre oramos. Amén. Quiero invitarlos a que adoren a Jesús. Siéntanse libres de venir al frente.